Buenos días, profe. Yo soy Juan José Escobar del grado 8.2 y hoy le voy a hablar sobre Fernando Botero. ¿Quién es Fernando Botero? Es un pintor, dibujante y escultor colombiano. Nació en Medellín el 19 de abril de 1932. Es uno de los artistas plásticos más reconocidos en Colombia en los últimos decenios. Los datos de Fernando fueron que nació el 19 de abril de 1932. En este momento actualmente tiene 89 años, nació en Medellín, Colombia. Sus padres son David Botero y Flora Angulo. Sus hijos son Fernando Botero Sea, Lina Botero Sea, Juan Carlos Botero Sea y Pedro Botero Zambrano. Fue educado en la Universidad Nacional de Colombia y en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En los primeros años de Botero fueron en 1944, donde asistió a una escuela de tauromaquia en la Plaza de Macarena de Medellín. Lo ingresaron a esa escuela a petición del tío, que él nunca se imaginó que su vocación era la pintura. Cuando la familia comprendió su vocación, él realizó su primera exposición en Medellín en 1948. Él realizó ilustraciones para un periódico local, El Colombiano, con lo que financiaba sus estudios. Él realizó un artículo sobre Picasso, lo que lo llevó a la expulsión del Colegio Bolivariano, ya que decían que sus dibujos eran considerados como obscenos. Entonces terminó sus estudios en el Liceo de la Universidad de Antioquia. De todo eso, él dedicó tiempo al dibujo en Zihuatanejo, México. Después de que él terminara sus estudios secundarios en 1950, en 1951 se trasladó a Bogotá. En ese año tuvo contacto directo con los intelectuales colombianos más importantes de esa época. Ese año él realizó sus dos primeras exposiciones individuales y en la Galería Leo Matiz dio un muy buen avance a su carrera. Él se fue un tiempo a Tolú, en la costa caribe colombiana, donde se dedicó a pintar en la pensión de Isolina García. A su regreso a Bogotá, ganó el segundo puesto en la 9ª Salón Nacional de Artistas. En 1952, con el dinero que él ganó por el premio y con la venta de algunas de sus obras, él llegó a Europa en un barco italiano. Salió desde el puerto de Buenaventura del Pacífico colombiano y llegó a España. Primero llegó a Barcelona, después se estableció en Madrid. En Madrid se inscribió en la Real Academia de Arte de San Fernando y para garantizar su sostenimiento hacía dibujos y pinturas a las afueras del Museo de Prado. En 1962 fue organizado en Estados Unidos su primera exposición. Obviamente iba a recibir críticas ampliamente positivas. Ahí empezó un periodo de muestras y exposiciones entre Europa, Estados Unidos y Colombia. En 1969 expuso en París. Fue a partir desde ese momento que Botero empezó un viaje por todo el mundo en busca de una inspiración. Él se movía continuamente de Bogotá a Nueva York y de Bogotá a Europa. En 1970 nació en Nueva York su hijo Pedro. La fama de Fernando aumentaba cada vez más y en eso lo convirtió en un escultor viviente y el escultor más cotizado del planeta. En 1974, cuando Pedrito apenas tenía 4 años, Botero tuvo un accidente de tránsito en España, lo que eso le costó la vida a Pedrito. La muerte del hijo le dolió mucho. Con la muerte del hijo comenzó a tener cambios profundos y además su matrimonio con Cecilia Zambrano no superó la pérdida de Pedrito y Fernando Botero se separó por segunda vez. Estilo y técnicas. Las creaciones artísticas de Fernando Botero tuvo buenas donaciones y la verdad es que donó mucho.
Ahora hablando un poco más sobre su vida personal, en 1954 Botero se casó con Gloria Sea, que ella fue una fundadora del Museo de Arte Moderno de Bogotá y directora del Instituto Colombiano de Cultura. Ellos tuvieron 3 hijos: Fernando, quien nació en 1956 en Ciudad de México; Lina, quien nació en 1958, y Juan Carlos Botero Sea, que nació en 1960. Ese mismo año los Botero Sea se divorciaron. En 1964, Botero se casó con Cecilia Zambrano, con quien tuvo un hijo, Pedro, que nació en 1970 y falleció trágicamente en 1974. Un año después de su muerte, Botero y Zambrano se separaron en 1975. Por último, en 1978, Botero se casó con la artista griega Sofía Bari, que vive en París y tiene una casa en Italia. Botero tiene demasiadas exposiciones públicas y permanentes en el mundo, pero una de estas son Alemania, Argentina, Armenia, Austria, Chile, Colombia, Corea del Sur, Emiratos Árabes, España, Estados Unidos, Francia, Israel, Italia, Ciudad del Vaticano y Japón, entre muchas otras más.